Мы рады приветствовать вас на нашем канале. В этом уроке мы сначала прослушаем рассказ медленно, с субтитрами, затем переведем его, после чего прослушаем без субтитров и завершим повторением новых слов. Текстовую версию рассказа можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Подпишитесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. La granja del abuelo. Cuando era niño, pasaba muchos veranos en la granja de mi abuelo. La granja estaba en un pueblo pequeño, rodeado de colinas y campos verdes. El ambiente era muy diferente al de la ciudad. El aire era limpio, se escuchaban pájaros, y todo parecía más tranquilo. Cada día en la granja era una pequeña aventura y una oportunidad para aprender algo nuevo. La casa de mi abuelo era sencilla, pero acogedora. Tenía paredes blancas y un tejado de tejas rojas. Delante de la casa había un patio grande con un pozo de agua. En el interior había una cocina con una mesa de madera, una sala con chimenea y varias habitaciones. Siempre olía a pan recién hecho, porque mi abuela preparaba pan cada mañana. La granja tenía muchos animales. Había gallinas que daban huevos frescos, vacas que ofrecían leche y ovejas que producían lana. También había un burro que ayudaba en el trabajo del campo. Me gustaba observar cómo cada animal tenía una función importante. Aprendí que la vida en la granja depende de la cooperación entre las personas y los animales. Además de los animales, la granja tenía un huerto con muchas plantas. En verano crecían tomates, pepinos, pimientos y lechugas. También había árboles frutales, como manzanos, perales y ciruelos. Recoger fruta directamente del árbol era una experiencia especial. El sabor era más intenso que el de la fruta comprada en la ciudad. Mi abuelo me enseñaba cómo regar las plantas y cómo reconocer cuándo una fruta estaba lista para comer. El trabajo en la granja empezaba temprano. Al amanecer ya se escuchaban los gallos y había que dar de comer a los animales. Después, se limpiaban los establos y se revisaba el huerto. Aunque era cansado, todo tenía un sentido claro. Aprendí que el esfuerzo diario asegura alimento y bienestar. Por la tarde, siempre había un momento para descansar. Mi abuelo se sentaba en una silla de madera y me contaba historias sobre el pasado. Decía que la granja había pertenecido a nuestra familia desde hacía muchos años. Escuchar esas historias me hacía sentir parte de una tradición. Al final del día, cuando el sol se ponía, el cielo se llenaba de colores naranjas y violetas. En ese instante, sentía una paz muy especial. La granja del abuelo no era solo un lugar de trabajo, también era un espacio de aprendizaje y de unión familiar. Allí entendí la importancia de la naturaleza, del esfuerzo y de las raíces que nos conectan con nuestra historia. А сейчас мы прослушаем рассказ с переводом. Постарайтесь повторять каждое предложение за диктором. La granja del abuelo. Ферма дедушки. Cuando era niño,
Когда я был ребенком, pasaba muchos veranos en la granja de mi abuelo. я проводил много летних каникул на ферме моего дедушки. La granja estaba en un pueblo pequeño, rodeado de colinas Ферма находилась в маленьком поселке, окруженном холмами y campos verdes. и зелеными полями. El ambiente era muy diferente al de la ciudad. Атмосфера была очень отличной от городской. El aire era limpio, Воздух был чистым, se escuchaban pájaros, слышались птицы, y todo parecía más tranquilo. и все казалось более спокойным. Cada día en la granja era una pequeña aventura. Каждый день на ферме был маленьким приключением Y una oportunidad para aprender algo nuevo. и возможностью узнать что-то новое. La casa de mi abuelo era sencilla, pero acogedora. Дом моего дедушки был простым, но уютным. Tenía paredes blancas У него были белые стены y un tejado de tejas rojas. и крыша из красной черепицы. Delante de la casa Перед домом había un patio grande con un pozo de agua. был большой двор с колодцем. En el interior Внутри había una cocina con una mesa de madera, была кухня с деревянным столом, una sala con chimenea гостиная с камином y varias habitaciones. и несколько комнат. Siempre olía a pan recién hecho. Всегда пахло свежим хлебом, Porque mi abuela preparaba pan cada mañana. потому что моя бабушка готовила хлеб каждое утро. La granja tenía muchos animales. На ферме было много животных. Había gallinas que daban huevos frescos, Были куры, которые давали свежие яйца, vacas que ofrecían leche, коровы, которые давали молоко, y ovejas que producían lana. и овцы, которые давали шерсть. También había un burro. Был также осел, Que ayudaba en el trabajo del campo. который помогал в работе на поле. Me gustaba observar cómo cada animal tenía una función importante. Мне нравилось наблюдать, как каждое животное выполняло свою важную функцию. Aprendí que la vida en la granja depende de la cooperación entre las personas. Я узнал, что жизнь на ферме зависит от сотрудничества между людьми Y los animales. и животными. Además de los animales, Кроме животных, la granja tenía un huerto con muchas plantas. на ферме был огород с множеством растений. En verano crecían tomates, Летом росли помидоры, pepinos, pimientos y lechugas. огурцы, перец и салат. También había árboles frutales, como manzanos, perales y ciruelos.
Также были фруктовые деревья, такие как яблони, груши и сливы. Recoger fruta directamente del árbol era una experiencia especial. Собирать фрукты прямо с дерева было особенным опытом. El sabor era más intenso que el de la fruta comprada en la ciudad. Вкус был более насыщенным, чем у фруктов, купленных в городе. Mi abuelo me enseñaba cómo regar las plantas. Мой дедушка учил меня, как поливать растения Y cómo reconocer cuando una fruta estaba lista para comer. и как узнавать, когда фрукт был готов к употреблению. El trabajo en la granja empezaba temprano. Работа на ферме начиналась рано. Al amanecer ya se escuchaban los gallos. На рассвете уже слышались петухи, Y había que dar de comer a los animales. и нужно было кормить животных. Después, se limpiaban los establos. Затем убирали хлева, Y se revisaba el huerto. и проверялся огород. Aunque era cansado, Хотя это было утомительно, todo tenía un sentido claro. все имело четкий смысл. Aprendí que el esfuerzo diario asegura alimento y bienestar. Я узнал, что ежедневное усилие обеспечивает пищу и благополучие. Por la tarde, После обеда siempre había un momento para descansar. всегда было время для отдыха. Mi abuelo se sentaba en una silla de madera. Мой дедушка садился на деревянный стул Y me contaba historias sobre el pasado. и рассказывал мне истории о прошлом. Decía que la granja había pertenecido a nuestra familia desde hacía muchos años. Он говорил, что ферма принадлежала нашей семье уже много лет. Escuchar esas historias me hacía sentir parte de una tradición. Слушать эти истории заставляло меня чувствовать себя частью традиции. Al final del día, В конце дня, cuando el sol se ponía, когда солнце садилось, el cielo se llenaba de colores naranjas y violetas. небо наполнялось оранжевыми и фиолетовыми цветами. En ese instante, В тот момент sentía una paz muy especial. я ощущал очень особенный покой. La granja del abuelo no era solo un lugar de trabajo. Ферма дедушки была не только местом работы, También era un espacio de aprendizaje также она была пространством для учебы y de unión familiar. и семейного единства. Allí entendí la importancia de la naturaleza, del esfuerzo, Там я понял важность природы, усилия y de las raíces que nos conectan con nuestra historia. и корней, которые связывают нас с нашей историей. А теперь мы прослушаем рассказ без субтитров. La granja del abuelo. Cuando era niño, pasaba muchos veranos en la granja de mi abuelo. La granja estaba en un pueblo pequeño, rodeado de colinas y campos verdes. El ambiente era muy diferente al de la ciudad. El aire era limpio, se escuchaban pájaros y todo parecía más tranquilo.
Cada día en la granja era una pequeña aventura y una oportunidad para aprender algo nuevo. La casa de mi abuelo era sencilla, pero acogedora. Tenía paredes blancas y un tejado de tejas rojas. Delante de la casa había un patio grande con un pozo de agua. En el interior había una cocina con una mesa de madera, una sala con chimenea y varias habitaciones. Siempre olía a pan recién hecho, porque mi abuela preparaba pan cada mañana. La granja tenía muchos animales. Había gallinas que daban huevos frescos, vacas que ofrecían leche y ovejas que producían lana. También había un burro que ayudaba en el trabajo del campo. Me gustaba observar cómo cada animal tenía una función importante. Aprendí que la vida en la granja depende de la cooperación entre las personas y los animales. Además de los animales, la granja tenía un huerto con muchas plantas. En verano crecían tomates, pepinos, pimientos y lechugas. También había árboles frutales como manzanos, perales y ciruelos. Recoger fruta directamente del árbol era una experiencia especial. El sabor era más intenso que el de la fruta comprada en la ciudad. Mi abuelo me enseñaba cómo regar las plantas y cómo reconocer cuándo una fruta estaba lista para comer. El trabajo en la granja empezaba temprano. Al amanecer ya se escuchaban los gallos y había que dar de comer a los animales. Después, se limpiaban los establos y se revisaba el huerto. Aunque era cansado, todo tenía un sentido claro. Aprendí que el esfuerzo diario asegura alimento y bienestar. Por la tarde, siempre había un momento para descansar. Mi abuelo se sentaba en una silla de madera y me contaba historias sobre el pasado. Decía que la granja había pertenecido a nuestra familia desde hacía muchos años. Escuchar esas historias me hacía sentir parte de una tradición. Al final del día, cuando el sol se ponía, el cielo se llenaba de colores naranjas y violetas. En ese instante, sentía una paz muy especial. La granja del abuelo no era solo un lugar de trabajo, también era un espacio de aprendizaje y de unión familiar. Allí entendí la importancia de la naturaleza, del esfuerzo y de las raíces que nos conectan con nuestra historia. В заключении давайте повторим слова, которые встретились в тексте. Rodeado. Окруженный. La colina. Холм. El ambiente. Окружение. Среда. El tejado. Крыша. Черепичная. El pozo. Колодец. La gallina. Курица. El huevo. Яйцо. La vaca. Корова. La oveja. Овца. El burro. Осел. El huerto. Огород. El pepino. Огурец. El pimiento. Перец. La lechuga. Салат. El sabor. Вкус. El gallo. Петух. El esfuerzo. Усилие. El alimento. Пища.
El bienestar. Благополучие. El aprendizaje. Обучение, учеба. La raíz. Корень.